En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este turno que hemos terminado. Te pedimos, Señor, que cuides de nosotros como Padre bondadoso que eres. Te encomendamos nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad. Estamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que guíes siempre la ciencia de los médicos. Ilumínales con su conocimiento profesional para que preserven siempre la salud, la integridad y la vida de quienes son confiados a su ejercicio profesional. Concédenos, Señor, a nosotros, vulnerables, propensos a un decaimiento físico, que seamos preventivos, que nos cuidemos en todo lo posible y que en medio de algún padecimiento tengamos una fe inquebrantable, una esperanza sólida, una confianza total en tu persona, que atendamos lo que los médicos por nuestro bien nos prescriben, y junto con pedirte por los médicos y por quienes podemos estar en enfermedad, te pedimos que aquellos que estamos en el entorno de quien padece alguna enfermedad, que manifestemos la caridad en la presencia, en la palabra, en el gesto adecuado, sabiendo que esto eleva, Señor, las defensas naturales que tú nos das, porque nos has hecho sensibles, junto con todo el maravilloso organismo que tú nos has dado, compuesto de diferentes órganos, la relación, el afecto, la calidez, el abrazo, el beso, la palabra, siempre elevan, Señor, nuestros niveles de hemoglobina en la sangre, nos oxigenan y hacen que nuestro cuerpo reaccione adecuadamente para aportar nuestro grano de arena en el mejor restablecimiento de nuestra integridad. Te pedimos especialmente por la salud de Martita y te pedimos por todos los enfermitos. Toma, Señor, nuestra oración y toma el trabajo que hemos realizado, nuestro tiempo que hemos ofrecido y el que ofreceremos, y transfórmalo en salud de ella y de todos nuestros seres queridos. Bien, le he puesto a nuestro momento espiritualidad el título de Preferir a Jesús. Y cuando les comparte este archivo, va a decir Preferir a Jesús número 2, porque el texto que hoy nos ofrece San Lucas ya había aparecido en el Evangelio de San Mateo, allá por el mes de junio. Y bueno, nos encontramos sobre todo ante un texto hermoso que nos invita para que tengamos la capacidad de ubicar lo que realmente trasciende. El preferir a Jesús tiene muchos fundamentos, hoy refiero 3, pero el principal fundamento es que Jesús le da consistencia a lo que tiene inconsistencia en nosotros. Jesús fortalece esas dimensiones que son débiles en ti y en mí. Jesús agranda aquello que de pronto se empequeñece en nuestro horizonte. Jesús da fortaleza y perseverancia a aquello que de pronto puede estar ya a la puerta de una actitud que claudica. Preferir a Jesús es la mejor garantía que pueda haber en nuestra vida, para ti, para mí, y para aquellas personas con las que nos vinculamos, que nos relacionamos, en todos los órdenes. O sea, como sacerdote, como religiosa, alguien, con una parroquia, con una comunidad conventual, en la relación de esposos, en la relación de papás, hijos, de hijos, papás, de hermanos a hermanos o hermanas, de amigos. O sea, preferir a Jesús es la mejor garantía que pueda haber para cualquier persona con quienes tengamos algún lazo,
sea de sangre, sea de afecto, sea un lazo legal, que los hay también, pero sobre todo los lazos de la fe que nos hacen que trascendamos, que vayamos más allá de lo temporal y lo que de pronto puede ser muy pequeño. Preferir a Jesús nos beneficia porque tenemos que entender que el corazón es muy complejo. Por eso cito a Jeremías 17:9, donde refiere que el corazón del hombre es lo más retorcido que existe. Y ese corazón retorcido suele ser tan quebradizo, tan engañoso, tan, tan poco perseverante, tan intenso en algunos momentos, pero tan traicionero en otros momentos. Si el corazón es un regalo de Dios, recuerda los 4 componentes que tiene la persona humana: Basar, Nefesh, Ruach y Leb. El Basar es la carne, el Nefesh es el alma, el Ruach es el espíritu y el Leb es el corazón. Ya hemos hablado de esto. Ahorita solamente refiero que ese corazón es algo maravilloso, algo que nos hace seres humanos y no bestias, pero es ese corazón el que de pronto puede hacernos más bestias que las bestias. Perdón que lo diga de esa manera. Pero bueno, dice Jeremías 17:9, el corazón del hombre es lo más retorcido que existe. ¿Quién lo puede conocer? Y dice el versículo 10, yo, porque yo lo he creado. Dios conoce el Leb, Dios conoce el corazón. Vamos al texto del Evangelio para focalizar nuestra reflexión en otra parte de lo que ya mencionábamos en la mañana. En la mañana hablábamos acerca del ser previsores, de los presupuestos, de no tomar decisiones a la ligera, saber que el sí y el no son 2 palabras con 2 letras, pero decía Miguel de Cervantes y Saavedra, esas palabras de 2 letras dan que llorar muchos años. Hoy voy a focalizarme en lo que ahora nos presenta el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no me prefiere a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que se acerca con 20,000? Y si no, cuando el otro esté todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, voy a focalizarme a los primeros 2 versículos, 25 y 26, que no los subrayé, es la parte de los primeros 5 renglones. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Si alguno se viene conmigo y no me prefiere a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El Señor está poniendo la clave del seguimiento. Preferir a Jesús sobre todo y sobre todos. Si no, adelante, construye tu torre de tu familia.
No, el adelante a ver, fue una expresión coloquial. Te digo, construye la torre de tu familia sin preferir a Jesús y ya veremos si la terminas o puede quedarse inacabada. Si tú no prefieres a Jesús sobre todo y sobre todos, adelante, métete en el combate de la vida. Veremos si puedes contra todas las adversidades que vas a enfrentar. Cuando vengan esas adversidades que duplican tus fuerzas, ya veremos si sacas adelante la contienda. Si tú no prefieres a Jesús. ¿Te fijas cómo está ligado? Y cómo en realidad este texto, junto con lo fuerte que es y lo incomprensible para algunas personas, en realidad nos da la clave, el secreto, el sustento de tu vida y de mi vida, de cualquier decisión que tomemos, de cualquier situación que afrontemos, de cualquier proyecto que emprendamos. Te decía, habla de la más grande decisión y de cada una de las decisiones que en la vida cotidiana tengamos que enfrentar. Ahora sí, adelante, por favor. Hablamos de un mensaje incomprensible. Y te refiero a alguien que quizá tú escuchaste en las parroquias del Rosario, porque cuando hacíamos esos ciclos de conferencia sobre la formación en la familia, eh, fue por lo menos unas 2 ocasiones y fue una tercera para estar en un panel donde dialogamos sobre la formación de los hijos con Omar Caguas. Pero bueno, tú puedes buscar a estos nombres de personas porque son profesionistas con mucho reconocimiento y prestigio en la sociedad neoleonesa. A quien me refiero ahorita es a Ricardo Elizondo, el hijo de Adán Elizondo. Adán Elizondo, una persona muy cercana a la iglesia, fue digamos, el presidente de la tesorería o del departamento de la economía diocesana en Monterrey, Adán Elizondo. Todavía vive don Adán. Por ahí de pronto en Facebook me pone likes y me manda comentarios. Pero su hijo Ricardo Elizondo, que es alguien, pues yo considero pues de mi edad o un poquito más grande, o sea, debe rondar entre los 55 y los 60 años. Te digo, compartió contenidos en la parroquia del Rosario. Un día, Sor Luz del Carmen, una monjita de las catequistas de los pobres, me invitó para acompañarla en un taller de psicoespiritualidad. Y con todo gusto, porque cómo no cooperar con quienes cooperan tanto con la iglesia. Sor Luz del Carmen, prácticamente su vida consagrada la dedicó al seminario de Monterrey. Me dice, Pater, danos unos temitas, tú, de lo que tú conoces, mira, háblanos de la persona del Señor Jesús de la iglesia. Y bueno, ya acepté, se programó. Y cuando yo fui a compartir ahí a la casa de las catequistas de los pobres, enfrente del Mater, ahí sobre Gómez Morín, recuerdo que antes de que yo entrara, es de las cosas que siempre he tenido, sobre todo cuando tengo grandes desplazamientos, tomo tiempo de sobra. O sea, prefiero llegar 20 minutos antes a 20 minutos después. Total, bueno, llego y me siento afuera a escuchar. Y estaba Ricardo Elizondo en la clase anterior, porque era, digamos, pues prácticamente un taller con un horario escolarizado. Estaba Ricardo Elizondo y yo escuchaba que precisamente él tocó este tema del capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Y dice, yo no comprendo cómo Jesús, siendo el que predicamos del amor, nos dice en un texto, y citaba este texto, ¿cómo puede decir que quien no lo ame a él más que a su padre y a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, no es digno de él? O sea, a mí me parece, y lo digo con la comprensión que no tenía malicia de Ricardo Elizondo, dice, a mí me parece como que eso es una expresión de egoísmo de Jesús, o sea,
decir, quiéreme a mí más que a los demás. Dice, yo eso no lo asimilo tanto. Me parece una especie de actitud interna de egoísta. Yo estaba afuera escuchando y obviamente no fui maleducado. Después hablé con él, pero cuando yo entré a clase, les dije a los alumnos, miren, acabo de escuchar a Ricardo y al rato yo comento con él, sobre todo porque pues creo que para eso estamos, para complementar lo que cada uno pueda aportar en la mejor comprensión de nuestra vida de fe. Y entonces les comenté a ellos lo que ahora te voy a compartir. Y también un día se lo comenté, te digo, a Ricardo Elizondo. Y te lo digo desde ahorita. Me gusta este texto de San Lucas a diferencia de San Mateo, porque este texto de San Lucas utiliza un verbo bien duro, el verbo mise, en el griego. La traducción de las Biblias y de la liturgia que tú escuchas los domingos, traduce misen por preferir a Jesús sobre tu padre y sobre tu madre. Pero el verbo misen significa odiar. O sea, es fortísimo el texto. O sea, el Señor dice, no tan solo preferir, porque si yo puedo preferir entre una galleta y entre otra galleta, ¿verdad? Yo puedo preferir esta toallita sanitizante que esa toallita sanitizante, pero el preferir de alguna manera manifiesta pues una equiparabilidad de uno y de otro. Mi preferencia sobre esta, por los elementos con los que yo pueda tener de preferir esta sobre esta o esta sobre esta. En realidad el verbo que se usa desea o expresa que el Señor ni siquiera es para que lo prefieras, Él es único, único. Él no compite con nadie. Entonces, la forma verbal del griego es mise, para decir quien aquellos que más amara no pasen a un término distinto de lo que sienta por mí, no es digno de mí. Y bueno, vamos a ver las razones que tiene este texto para que sea, la verdad te digo, un texto fundamental. Adelante. Hay tres razones, más allá de las discusiones semánticas y filológicas, de que si Lucas usa mise y cuál verbo usa Mateo y todo lo que queramos y mandemos. Simple y sencillamente, debemos orientar el significado de este texto. Si alguno viene donde mí, no me prefiere a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Este texto tiene tres razones. Primero, la naturaleza. Segundo, la justicia. Y tercero, la prudencia. Y prudencia significa inteligencia. Prudencia significa sensatez. Sí. Hablemos de la primera razón por la que preferimos a Jesús sobre todo y sobre todos. Adelante. Primero, su naturaleza divina. O sea, Él es Dios. Él es Dios. Él está en un lugar único. Sí, o sea, ni siquiera distinto, ni más arriba. O sea, Jesús no es el número uno. Jesús es único. O sea, no es el uno y hay un dos y hay un tres. No, no, no. O sea, con Jesús no hay ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, Él es único. Él no compite con nadie, ni siquiera con doña Virginia y don Francisco, que de Dios gocen, ni siquiera con Hermila, ni con Norberto, ni con Efrén, ni con José Luis, ni con Rosario, ni con Maribel, o sea, que son mis hermanos. O sea, Él no compite con nadie, con nadie. O sea, y ponle el nombre de tu esposo, ponle el nombre de tu esposa, ponle el nombre de tus hijos. O sea, Jesús no compite con nadie. Él es Dios. Y tendríamos obviamente tú y yo que poner en la palestra
recuperar un poquito lo que tú y yo manifestamos en el credo cada domingo, y no tan solo cada domingo, o sea, cada día, que también a través del credo hacemos un momento de oración, porque el credo es una oración hermosa. Acuérdate que para conseguir indulgencias hace falta el credo, como ese amor a Dios uno y trino, como esa fe en Dios uno y trino, como esa confianza y esperanza total en Dios uno y trino. Bueno, el credo no debería ser solamente para que el domingo lo profesemos, sino debería ser una oración de decirle: creo en ti, Dios Padre Todopoderoso, creo en ti, Señor Hijo único, Jesucristo, creo en ti, Señor Dios Espíritu Santo. O sea, es una oración. Pero bueno, lo dejamos en la profesión de fe dominical. El credo dominical, o el símbolo niceno-constantinopolitano, como es el credo dominical, manifiesta o construye un superlativo a través del uso del genitivo combinado con el nominativo. Sé que eso en cuestión de gramática, pero hace falta hacer la alusión, porque a veces lo decimos hasta mecánicamente. Decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, y decimos: Theos tu Theou, Dios de Dios, Phos Tophou, luz de luz, Theos aletinos tu Theou aletinu, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, es Dios de Dios, Theos tu Theou, luz de luz, Phos Tophou, Dios verdadero de Dios verdadero, Theos aletino tu Theou aletinu. O sea, Él es lo máximo. Como le decimos: tú eres Señor de señores, tú eres Rey de reyes, tú eres el amor de los amores. O sea, es un superlativo. Es un superlativo. Y el superlativo, digamos, en el más alto grado que pueda haber, digamos, Él no es el uno, Él es único. Por eso, preferir su persona sobre cualquier persona. Oye, pero entonces ellos salen ganando si Jesús es el único. Ya lo veremos. Porque viene ahora el segundo elemento, que es el de la justicia. Y justicia en la incondicionalidad. Si alguien dice: bueno, sí, por naturaleza Jesús merece ser único, pero también en la justicia, digamos, tendríamos que vivir el amor incondicional. O sea, el Señor lo menos que merece es que le amemos sin condiciones, porque Él nos amó sin condiciones. Dice Juan 13:1. Ya tenía varios meses sin mencionarlo. Qué bueno que hoy lo menciono. La noche en que Jesús iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Sí? En aquel tiempo, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, Él ya nos amaba, pero nos ha amado hasta el extremo, hasta la locura. Y continúa Juan 13:2 diciendo que se ciñe la toalla a la cintura y pone la jofaina y empieza a lavarle los pies a los apóstoles, con la escena que tú y yo ya conocemos. Pero refiere que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Espérame, entonces, ¿no nos amaba antes del Jueves Santo? Sí nos amaba. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo, hasta la locura. Y empezó la historia de este amor incondicional. Y entonces, bueno, el Señor, que nos ama con amor incondicional, espera que tú y yo no pongamos condiciones. Si Él nos amó sin medida, Él espera que tú y yo no pongamos medida. O sea, en justicia, esto es lo que le corresponde.
Si él se autoexigió hasta el extremo, espera que tú y yo nos autoexijamos. Si él nos dio todo, espera que le ofrezcamos todo. Que no se comparta con nada ni con nadie aquello que le pertenece. Entonces, la segunda razón de este texto, aparte de la naturaleza, es la justicia. Pero aquí viene la tercera razón, que si no te convencieron ni la naturaleza ni la justicia, espero que hablar de la prudencia te satisfaga. Adelante. Hablemos de esta cuestión de prudencia. Sí, debe convencerte esta razón. Preferir a Jesús sobre los demás seres queridos significa amar a Jesús sobre cualquier persona que yo pudiera amar en el mundo. Virginia, Francisco, Ermila, Norberto, Luis, Rosario. En tu caso, piensa en tus papás o piensa en tu esposa o piensa en tu esposo o piensa en tus hermanos. Piensa así en los hijos a los que amas mucho o piensa en tus nietos, o sea, si tienes nietos. Pero quiero decirte que amar a Jesús sobre cualquiera de ellos es la mejor garantía que ellos pueden tener de que no les va a faltar nuestro amor, porque al amar a Jesús, amaremos siempre a las personas. Adelante pongo 3 casos, los papás. Y pienso en mis papás, que de Dios gocen, y pienso en el escenario que a mí me puede pasar. Adelante, ama más a tus papás, ámalos. Y ya veremos el día en que ellos estén hospitalizados. Si tú que amas tanto a tus papás, cuando pasen, ¿qué te gusta? ¿5 días en el hospital? Dime si no empiezan las discusiones para ver quién cuida al papá, la mamá. Cuando me ha tocado recorrer los pabellones de los hospitales, te reitero lo que tú conoces estando en la parroquia del Rosario, era todos los viernes. O sea, de pronto veía a enfermitos que estaban solos y en otro pabellón veía enfermitos que estaban acompañados y yo sacaba mi deducción más elemental. Los enfermitos que estaban solos eran papás que sus hijos no querían pasar una noche ahí cuidándolos. Y los enfermitos que estaban acompañados eran hijos que sus papás estaban ahí con su cabecita torcida en la silla, porque no había donde recostarse un poco. Pero en los hospitales generalmente los enfermitos solos son los papás de esos hijos que se cansan y que hasta discuten. Yo tengo mucho que hacer mañana, yo tengo trabajo, yo tengo en la oficina, yo no puedo porque pues tengo que mandar los hijos a la escuela. Sí, ya te veré cuando un día tus papás ya no controlen sus esfínteres. Para allá vamos, para allá vamos. Sí, de pronto los hijos ya no van a ver a los papás, porque un día nuestros papás huelen a orín. Sí, no estoy faltando el respeto. ¿Y a qué huele el orín de nuestros papás? A antibióticos.
a medicamentos. Ándale, ama más a tus papás que a Jesús. Pero si tú amas a Jesús, si verdaderamente lo amas, si no eres un hipócrita, que dices Jesús, Jesús, la gloria para Jesús, hipócrita. Si tú amas a Jesucristo, si tú amas al Señor Jesús, más que a todo y que a todos, vas a estar con tus papás. Sí, si no te convence amar a Jesús más que a todo, que a todos, por su naturaleza, por cuestión de justicia, en la incondicionalidad, sé prudente y entiende, mételo en la cabezota. Amar a Jesús hace que hagamos cosas de locura. Lo que le decían a la Madre Teresa de Calcuta cuando estaba bañando a un leproso. La reportera le dice, yo no haría eso ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa le dice, yo tampoco. Yo lo hago por Jesús. Adelante, el segundo caso, los esposos. Estás enamoradísimo, eres el Romeo de tu Julieta. Adelante. Eres Ulises con tu Penélope. Adelante. No hay problema. Pero no ames más a tu esposa que a Jesús. Ama más a Jesús que a tu esposa. Ama más a Jesús que a tu esposo. Si no, ya lo veremos un día, un coagulito pequeñito, sanguíneo, microscópico, que pronto taponea una venita y se provoca una trombosis. Sí, 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 o sea, esa persona que amas tanto, que está en plenitud de vigor, que tiene tantas capacidades y cualidades desplegadas en los negocios, en todo lo que hacen. De pronto un día necesita que cuides su sueño, que le des su medicamento. Y no sabemos, sin tener una lectura fatalista de las cosas, pero un día tendrás que empujar alguna silla de ruedas, o si no, alguien empujará tu silla de ruedas. Y veremos cuánto te dura el amor. Pero si tú amas a Jesús, ese esposo o esa esposa va a recordar que el Señor ha dicho, voy a hacerle una ayuda adecuada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y forman los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y de pronto, si lees Efesios 5, podrás ubicar que dice el Señor, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y el modelo del amor esponsal es el amor de Cristo y de la iglesia. Adelante, ama más a tus hermanos que a Jesús. Y ya veremos el día en que faltan nuestros papás, cuánto tiempo dura ese juntarnos. Si aquellos que el domingo teníamos la sana tradición convertida en hermosa costumbre,
de estar en la calidez del hogar donde nacimos y crecimos, donde gateamos, donde nos tropezamos y nos levantamos, donde nos curaban nuestras heridas. Ya veremos. Incluso si hay algo de herencia todavía, veremos si no discuten. Veremos cuánto nos dura el gusto de conciliar los intereses de los consanguíneos. Pero si tú amas realmente a Cristo, nunca dejarás a tu hermano con la mano estirada. Nunca le negarás una llamada telefónica que te está haciendo. Y si tú amas a Jesús, cuando tú puedas ayudar a tu hermano, lo ayudarás. ¿Te fijas cómo este texto tiene su fundamento en la naturaleza de Cristo? Quien quiera seguirme, no me prefiera sobre su padre, su madre, sobre su esposa, su esposo, su hermano, su hermana. Es por su naturaleza y por justicia, pero es sobre todo por prudencia, por ser un poco inteligente, pelao, por ser un poco sensato. Concluimos, adelante. Amar a Cristo es el amor que prevalece. Preferir a Cristo sobre los papás, los hijos, los hermanos, sobre todos. Es cuestión de naturaleza, de justicia, pero sobre todo de prudencia. Si las cosas se dan así, será lo que mejor les pueda pasar a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, a tu esposo y a tu esposa. Y a los feligreses de un párroco. Si ama a Cristo el párroco, a las ovejitas no les va a faltar el amor. Si no preferimos a Jesús, adelante, empieza a construir la torre y ya veremos hasta dónde llegas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.